¿Qué me dirías si yo te digo hoy que te has creído una mentira? Que tú estás aquí hoy creyendo alguna mentira. Alguien en alguna manera te ha engañado. Yo creo que la mayoría de nosotros reaccionaríamos diciendo, ¿pero en qué? ¿Cómo de qué manera? ¿Por qué? Nosotros estamos en una lucha, en una batalla por la verdad, en contra de la mentira. Y todo el tiempo, por todos lados, somos bombardeados con mentiras, para que creamos mentiras, para que abracemos mentiras, para que adoptemos mentiras. La Biblia llama a Satanás el padre de la mentira. Y su labor desde el mismo principio ha sido engañar, ha sido mentir. Y Satanás con sus mentiras ha ganado nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestras decisiones incluso han sido afectadas por las mentiras de Satanás. Y hoy nosotros aprendemos en nuestro pasaje de 1 de Timoteo, capítulo 3, que Dios es un Dios que ha encargado a la iglesia ser la protectora y la que sostiene la verdad. La iglesia está llamada a presentar la verdad, a hablar la verdad. Yo les pido que me acompañen en sus Biblias a 1 de Timoteo capítulo 3. Y vamos a estar en estos versículos hoy, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, hasta el capítulo 4, versículo 5. Y hoy vamos a hablar de cuál es la misión y el mensaje de la iglesia. Pusimos una pausa a nuestro estudio de 1 de Timoteo para estar en una serie titulada Quiero ser honesto. Y vamos a continuar esa serie más adelante porque a través de las conversaciones y del tiempo que compartimos con ustedes, nos hemos dado cuenta que ha sido una serie que ha tocado puntos importantes en nuestras vidas. El propósito de esa serie, mis hermanos, era decirnos, todos tenemos luchas, todos tenemos batallas, todos tenemos desánimos, dudas, conflictos, tentaciones, problemas, y lo mejor que podemos hacer es ser honestos unos con otros. Vamos a retomar 1 de Timoteo, pero después vamos a volver a esa serie, Quiero ser honesto, para seguir tocando otros temas importantes en los cuales Dios nos llama a ser honestos unos con otros. Miren lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 en adelante. ¿Lo tienen, mis hermanos? ¿Están conmigo? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pablo, el apóstol Pablo, padre en la fe de Timoteo, le escribe esta carta, mis hermanos, porque no puede estar cerca de él en este momento. Pablo quiere estar con Timoteo, quiere hablar estas cosas cara a cara, pero el asunto es demasiado urgente. El asunto no puede esperar hasta que Pablo esté cara a cara con Timoteo y hable estas cosas. Este asunto es demasiado urgente, le dice Pablo a Timoteo, y eso es lo que nos dice en el versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esto no puede esperar. Esto es de demasiada urgencia. Que tú sepas estas cosas, que tú aprendas estas cosas o que tú seas recordado
de estas cosas. ¿Y qué es lo que quiere comunicar Pablo a Timoteo en esta carta? Aquí nos dice en el versículo 15, mis hermanos, para que si tardo, yo voy a llegar, pero tal vez me tardo un poco, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, cómo debes comportarte. Timoteo era un joven pastor en Éfeso, una ciudad difícil, hermanos. Era el centro religioso de la zona. Tenía el templo de la gran diosa Diana, Diana de los Efesios. Cuando Pablo llegó a predicar allá a Éfeso, se juntó una multitud y por varias horas gritaban: grande es Diana de los Efesios, y estuvieron a punto de matar al apóstol Pablo ahí en una turba. Esta ciudad necesitaba el evangelio, necesitaba a Cristo, así como Tampa necesita el evangelio, así como Tampa necesita a Cristo. Así como hay muchos engañados en Tampa, así había muchos engañados en Éfeso, y la iglesia necesitaba proclamar este evangelio. La iglesia debía proclamar este mensaje de salvación, pero Timoteo sabía cómo, tenía que saber cómo conducirse, cómo comportarse en la iglesia. Y esta iglesia, mis hermanos, no era una empresa familiar de Timoteo. Esta iglesia no era un proyecto de unas cuantas familias que se habían unido por ahí. Esta iglesia no era un lugar de lucro económico. Esta iglesia no era un lugar donde tenían unos propietarios, como los accionistas mayores. Los accionistas mayores son los que comenzaron la iglesia y son los dueños de la iglesia. No, de ninguna manera. Pablo le dice claramente a Timoteo, miren conmigo, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirse. ¿Dónde, mi hermano? En la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente. Pablo enfatiza que esa iglesia local en Éfeso es la casa de Dios, le pertenece a Dios. Esta iglesia local no es del pastor, no es de los miembros más fuertes o de los miembros más prominentes o de los que se paran al frente y dirigen, ni de los líderes, ni de los ancianos diáconos cuando Dios nos permita tener. Esta iglesia le pertenece a Dios y por lo tanto debe manejarse como Dios quiere que se maneje, mis hermanos. Hay muchas iglesias que son proyectos familiares. El pastor, y ahí tiene a todos sus hijos, ¿verdad? Los copastores. El pastor y la esposa gobiernan todo. O el pastor y algunos pocos de los líderes gobiernan todo. O los líderes gobiernan todo, incluso al pastor. Eso es una ofensa contra el mismo nombre de nuestro buen Dios. La iglesia no es tuya. La iglesia le pertenece a Dios porque Él la compró con la sangre de Cristo. Nosotros no estamos llamados, mis hermanos, a hacer lo que nosotros querramos, lo que a nosotros nos dé la gana en la iglesia. Estamos llamados a ser obedientes al que es dueño de la iglesia. Amén, mis hermanos. Esto no nos pertenece. En Hechos 20:28, Pablo mismo dice que la iglesia es del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Esto no nos pertenece. La vida de los hermanos no me pertenece a mí. Somos todos juntos el rebaño de Cristo y Cristo es el buen pastor. En 1 de Pedro 2:9, el apóstol Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos propiedad de Dios, posesión de Dios. Entonces, si Dios nos pide que en el púlpito se predique la palabra, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? Predicar la palabra. Si la palabra de Dios nos dice que se cante la palabra, ¿qué vamos a hacer? A cantar la palabra. Es que no podemos irnos ni a derecha ni a izquierda. Y lo bueno es que Dios ha sido claro en cómo Dios mismo quiere que operemos en la iglesia. Dios es claro, mis hermanos. No tenemos por qué inventar o por qué desatar nuestro espíritu emprendedor y
No, Dios es claro. Él nos ha dicho cómo quiere que las cosas funcionen en su casa, en su iglesia. La iglesia es 100% propiedad de Dios. Amén, mis hermanos. Si nosotros no estamos convencidos de eso, vamos a estar metiendo mano en lo que no nos corresponde. Vamos a estar inventando y queriendo hacer cosas que nos alejan de la voluntad de Dios y del camino de Dios. La iglesia es de Dios, mis amados hermanos. Esto no es un proyecto tuyo personal. No, pastor, aquí, bueno, nosotros, ¿verdad? Comenzamos esta obra para llevarla a donde nosotros querramos. No, de ninguna manera. Esta es la casa de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, tu rol no es inventar, tu rol no es fabricar, tu rol es obedecer. Tu rol es obedecer. Lo que Dios quiere que se haga en la iglesia, eso debes hacer en la iglesia. Aquí no hay dueños. Aquí hay siervos. Comenzando desde el pastor. Aquí hay siervos que le dicen a Dios, sí, Señor. Sí, Señor. Trabajaremos como tú quieres que trabajemos. Y esta iglesia tiene una misión. Dios mismo nos dio esa misión, mis hermanos. Y esto es bien básico. Aquí no hay nada nuevo, revelador. Tal vez tú no vas a salir de aquí hoy como con nueva información, cosas que no sabías. Esto es básico. La misión, escucha bien, la misión, después vamos a hablar del mensaje. La misión que Dios le ha encomendado a la iglesia, que Dios mismo le ha encomendado a la iglesia, es ser columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Esta imagen es una imagen que viene de la arquitectura. Y Timoteo inmediatamente entendió esta imagen, porque Timoteo vivía en Éfeso. Y Éfeso era el hogar del templo de la diosa Diana. El templo de esta diosa, mis hermanos, es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tenía 120 pilares o columnas de mármol de 18 metros de alto. Imagínense ustedes eso. Y Pablo le dice a Timoteo, la iglesia es la columna y la base sobre la cual se sostiene y se presenta la verdad. La iglesia no es la fuente de la verdad, el origen de la verdad. Nosotros no producimos la verdad, pero la iglesia sí es la columna y la base que sostiene la verdad. Miren un poquito atrás conmigo en 1 Timoteo 2, versículo 4. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Esta es la misión que Dios nos ha dado, mis hermanos, como iglesia. Ser columna y base, sostén de la verdad. 1 Timoteo 2, 4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué, mis hermanos? De la verdad. ¿Y cómo vienen al conocimiento de la verdad? Cuando la iglesia levanta esa verdad, sostiene esa verdad, presenta esa verdad. ¿Para qué existe la iglesia local? Para ser columna, la base y la columna que sostiene la verdad, que presenta la verdad al mundo. En otras palabras, nosotros estamos aquí, mis hermanos, para decirle al mundo, esta es la verdad. Y vivimos en un mundo lleno de mentiras, mis hermanos. Todos los días tú escuchas mentiras. Todos los días. Es que no hay día, mi hermano, en que tú no escuches mentiras. No hay día en que tú no seas bombardeado con una nueva mentira. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira y él es mentiroso desde el inicio, desde el comienzo. Y eso es todo lo que hace. Mentir, mentir, mentir y mentir. La iglesia está llamada a contrarrestar toda esa mentira que hay en el mundo, presentando la verdad de Dios.
¿Y qué es la verdad? Esta palabra, mis hermanos, la palabra griega verdad, literalmente significa no esconder. No hay nada escondido. Podemos decir que la verdad es lo que corresponde con la realidad. La verdad es lo que corresponde con la realidad. Si yo digo, yo soy un hombre, ese hecho corresponde con la realidad. Si un hombre dice, yo soy mujer, como muchos están diciendo ahora, ese hecho no corresponde con la realidad. Entonces es una mentira. Es una mentira. XY, XX, los cromosomas no mienten. Ahí están. La verdad es lo que corresponde con la realidad. Por la Biblia nosotros aprendemos, y esta es una definición bíblica de lo que es la verdad. Un escritor dice que la verdad es lo que es consistente con la mente, la voluntad, el carácter, la gloria y el ser de Dios. La verdad es la autoexpresión de Dios. Jesucristo mismo dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La Biblia nos enseña que Dios es el Dios de la verdad, el Dios de toda verdad. Y que su palabra es verdad y que no hay error en esa palabra porque es verdad. Que no hay falla en esa palabra porque esa palabra es verdad. Vivimos en una sociedad, hermanos, alérgica a la verdad. Y algunos de ustedes se han creído eso. Esta es una época posmoderna. ¿Y qué dicen los posmodernos? Los posmodernos dicen cosas como, lo que es verdad para ti, tal vez no es verdad para mí. ¿No es cierto? Y eso es lo que están bombardeándole a tus hijos en las escuelas. Todos los días te los bombardean a tus muchachos con esta idea. Y los muchachos que han salido de high school aquí, los jóvenes que vemos, que han ido a estudiar en la universidad también. Cada día que tú te sentabas en la clase, ahí venía ese bombardeo de todas esas mentiras. Y yo me he sentado a platicar con algunos de ustedes. Maestros defendiendo la relatividad. Todo es relativo. Tú puedes creer lo que tú quieras, yo creo lo que yo quiera. Y los dos podemos tener al mismo tiempo la verdad, aunque sean cosas contradictorias. Mira qué cosa tan ilógica es. No hay verdad absoluta, dicen hoy. Tú vive como a ti te funcione. Tú vive como a ti te funcione. Si eso te funciona, pues te funciona y vive de esa manera. En contra de toda esa filosofía, me encanta lo que dice el pastor MacArthur, no hay nada en todo el mundo más importante o más valioso que la verdad. No hay nada en todo el mundo más importante o más valioso que la verdad. Hermanos, la verdad es importante porque las consecuencias de creer en la mentira son fatales. Si un hombre dice que es mujer, ¿cuáles son las consecuencias de esa mentira que él se ha creído? Son fatales, mortales, no solo físicamente, sino mortales eternamente. Imagínate que tú creas mentiras sobre el matrimonio, que estoy seguro que en este grupo de personas tan grande que estamos aquí, alguien debe creer alguna mentira sobre el matrimonio. Te casaste para que el otro te hiciera feliz. Eso es una mentira que viene del mismo infierno. Porque tu cónyuge, tu pareja, nunca jamás fue creada por Dios para hacerte feliz. Cristo es el que llena tu alma y tu corazón. Imagínate creer una mentira acerca de los hijos y la crianza de los hijos. Te vas a frustrar. Toda tu vida vas a pasar frustrado. Toda tu vida vas a pasar insatisfecho. Como tener hijos no es solo la fotito de recién nacido. Tal vez algunas madres en algún momento se creyeron eso. Tener hijos, ay, mira qué lindas esas fotos. Y después a las 3 de la mañana despertándose con los llantos y con los pañales. Creer una mentira sobre los hijos tiene consecuencias. Creer una mentira sobre el dinero tiene consecuencias.
Y más importante, creer una mentira sobre la vida eterna y sobre Cristo tiene consecuencias eternas. Tiene consecuencias eternas. La verdad es lo más valioso que hay, lo más importante que hay. Y la iglesia está llamada a levantar esa verdad, a proclamar esa verdad, aunque no sea popular, aunque la verdad vaya en contra de la moda, o en contra de lo que otros piensan, o en contra de lo que otros sienten. La iglesia está llamada a proclamar la verdad. Un apologeta dice: el hecho es que la verdad importa, especialmente cuando eres el receptor de una mentira. Hay un dicho popular que nos muestra el peligro de una mentira, de creer una mentira. Dice así: siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. ¿Dónde empezó todo? En un pensamiento. En una mentira que tú te creas, te afecta el resto de tu vida, mi hermano, el resto de tu vida. Todo comienza con un simple pensamiento, con una simple mentira que te creíste. Y de nuevo lo repito, constantemente estamos siendo bombardeados con mentiras acerca de todos los temas de la vida. Dime un nombre y yo te digo una mentira que la gente se ha creído hoy en día. De nuevo repito, mis hermanos, Juan 8:44, cuando Satanás habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás nos quiere engañar. Él quiere que creamos mentiras sobre la vida, el matrimonio, la familia, los hijos, el trabajo, mentiras sobre la educación, mentiras sobre la apariencia física, mentiras sobre la Biblia, sobre el Evangelio, sobre la obra de Cristo. Satanás está bombardeándonos todo el tiempo, todos los días, con mentiras. Y todo lo contrario a la mentira es la verdad, mis hermanos. Y Dios nos enseña que Él es un Dios de verdad. La mentira mata y destruye, dice Albert Mohler, pero la verdad trae libertad. La mentira mata y destruye, pero la verdad trae libertad. Mi hermano, me encantaría sentarme contigo, personal, individualmente, o que tú te sientes con alguien y que platiques patrones pecaminosos de conducta o cosas con las que tú tienes luchas ahora y trazar ese patrón de conducta o esa lucha a una mentira. Me encantaría hacer eso. Porque en un momento u otro, todos nosotros nos hemos creído alguna mentira. Y eso produce problemas en nuestra vida. Si tú te crees una mentira, eso se va a traducir en un estilo de vida que te va a traer dolor y quebranto a tu corazón. Nosotros tenemos la verdad revelada de Dios en su palabra. Una razón, mi hermano, por la cual insistimos que tú en tu casa estudies la palabra y estudies la Biblia y estés constantemente día tras día en la palabra, es porque es la fuente de verdad. Tú necesitas estar en la palabra todos los días. Porque con esa verdad tú reemplazas las mentiras que Satanás planta en tu mente y en tu corazón. Una de las preguntas que yo le hago a hermanos, hermanas que vienen conmigo a veces y me preguntan: pastor, tengo esta situación, este problema, este conflicto, esta dificultad, este patrón pecaminoso de mi vida. ¿Estás leyendo tu palabra? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás pasando ese tiempo con Dios en la palabra regularmente? La Biblia nos dice la verdad acerca de Dios, del ser humano. Nos dice la verdad acerca de la vida, de la muerte, del hombre y de la mujer, de los niños, de los esposos, de las esposas, de los papás, las mamás. La Biblia nos dice la verdad acerca de las amistades, las enemistades. La Biblia nos dice la verdad acerca de cómo debemos trabajar, cómo debemos vivir en el hogar. Incluso la Biblia nos habla de cómo comer y beber y tratar con la comida. La Biblia nos dice la verdad acerca de cómo vivir y cómo pensar. En la Biblia encontramos la verdad, mis amados hermanos. Y Dios dice: yo quiero que la iglesia
sea columna y sostén de la verdad. Yo quiero que la iglesia presente la verdad, aun cuando no esté de moda, aun cuando no caigan bien por decir la verdad, aun cuando sean perseguidos por decir la misma verdad. Y a través de la historia, mis hermanos, hombres y mujeres fieles a Dios han muerto por defender la verdad. Esa es la responsabilidad, la función, la misión de cada cristiano y de cada congregación: sostener, guardar y defender la verdad de la palabra revelada de Dios. Un pastor dice: no importa lo que hagamos, al entonar un canto debemos sostener la verdad. Al predicar un sermón debemos predicar la verdad. Al enseñar un estudio bíblico, al estudiar la Biblia, al leer un libro, al escuchar sermones, incluso al enseñar una clase de niños, debemos sostener la verdad. Es todo lo que importa en nuestro ministerio. Somos el pilar, la columna y la base de la verdad. Estamos llamados a eso, mis hermanos. Incluso nosotros como iglesia hemos basado nuestro ministerio en Filipenses capítulo 2, versículo 16, que dice: sosteniendo firmemente la palabra de verdad. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Esa es la misión de la iglesia. Ahora, mis hermanos, hablemos rápidamente sobre el mensaje de la iglesia. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? El mensaje de la iglesia es uno solo: el evangelio de Cristo Jesús. Las buenas noticias de que Dios envió a su Hijo para salvar a los pecadores. De nuevo, mis hermanos, esto es básico. Miren conmigo 1 Timoteo 3:16. 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pablo dice: esto es reconocido por todos. Este mensaje de salvación en Cristo Jesús es aceptado por todos los verdaderos creyentes. Este es el misterio de la piedad que ha sido aceptado por todos. El misterio de nuestra fe, lo que antes estaba escondido, que ahora ha sido revelado cuando vino Jesucristo, esto es aceptado por todos. ¿Cuál es este mensaje, mis hermanos, de la iglesia? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es lo que hemos de predicar. Esto es lo que hemos de proclamar nosotros. Esta es la verdad central del cristianismo: Cristo y su obra, Cristo y su venida, su nacimiento, su ministerio, su crucifixión, su resurrección y la obra salvadora a favor de todos los que creen en Él. Este es el mensaje que la iglesia está llamada a predicar. Los comentaristas dicen que este es un himno, mis hermanos, que se cantaba en la iglesia primitiva. Este es un modelo de lo que nosotros debemos de cantar. Todo saturado con Cristo, todo saturado con el evangelio. Hay 3 parejas de líneas. Las primeras 2 líneas hablan de la obra realizada de Jesús. Las 2 líneas de en medio hablan de la obra de Jesús dada a conocer. Y las últimas 2 líneas hablan de su obra aceptada. La primera línea dice: Dios fue manifestado en carne. Esto habla de la encarnación de Cristo. Dios se hizo hombre. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. Dios en sandalias, dice el pastor Sugel Michelén. Justificado en el Espíritu. Esto habla de la obra del Espíritu Santo al momento de la resurrección de Cristo. En Romanos 1:4 nosotros leemos que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos. Confirmó su obra. Pablo dice también en este himno: visto de los ángeles. Los ángeles fueron testigos de la resurrección de Cristo, de todo su ministerio, pero también específicamente de su resurrección. En los evangelios hay menciones por todas partes de que los ángeles
fueron testigos y estaban ahí al momento de la resurrección de Cristo. Pero no se queda ahí, la secuencia sigue, porque esta es una secuencia desde el nacimiento de Jesús hasta su ascensión. Predicado a los gentiles, predicado a las naciones. Cristo Jesús, el mensaje de Cristo Jesús ha sido escuchado en las naciones. Creído en el mundo. Muchas personas han creído en el mensaje de Cristo Jesús y del Evangelio. Y finalmente, dice el apóstol Pablo, recibido arriba en gloria. Él ascendió a la diestra del Padre y ahora en este mismo momento está en su trono y tiene toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Este es el mensaje que estamos llamados a proclamar, mis hermanos. Este es el mensaje que las personas tienen que oír para ser salvas, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo Jesús salva. ¿Cuál es la misión de la iglesia, mis hermanos? Sostener la verdad, presentar la verdad, hablar de la verdad, defender la verdad. ¿Y cuál es el mensaje de la iglesia? El evangelio de Cristo Jesús. Y estamos llamados a proclamarlo. Ahora, no es tan fácil como suena, mis hermanos. No es tan fácil como suena. ¿Cuál es la próxima palabra en 1 Timoteo 4? ¿Cuál es la próxima palabra? 1 Timoteo 4:1. Pero esto es una guerra, mi hermano. Esto no es el jardín de niños. Esto es una guerra y a los soldados que están dormidos en la guerra les está asegurada una derrota. Esto es una guerra. Yo te pregunto, ¿tú estás alerta? Cuando estás viendo la televisión, cuando estás viendo una película, cuando estás escuchando un sermón, cuando estás cantando una canción, ¿tú estás alerta de las mentiras que Satanás puede estarte vendiendo y tú puedes estar comprando en ese momento? Todos los días, recuerda, eres bombardeado con mentiras, todos los días. Jóvenes, chicos que están aquí, solteros, todos los días Satanás quiere engañarte. Satanás quiere atraparte en sus mentiras. Tienes que estar alerta, alerta. Hay un enemigo que tiene estrategias, todos los días está buscando maneras de hacerte creer mentiras. Quiere engañar a la iglesia, quiere engañar a las familias, quiere engañar a los individuos. Pero hay buenas noticias, la iglesia tiene una misión y un mensaje, pero aquí vienen las malas noticias. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esa palabra significa abandonar, apartarse, alejarse, renunciar, desertar, caer. ¿Creía esto? O más bien parecía que la persona creía esto y abandonó esa fe, dejó esa fe, se apartó de esa fe. La persona afirmaba ser seguidora de Cristo, pero en un momento decidió dejar de ser seguidora de Cristo. Apostatar es tomar la decisión intencional y deliberada de dejar cierta posición o creencia. Y esto pasa todos los días, en todos lados. Hombres y mujeres que profesaron ser creyentes en Cristo y de repente tú los ves lejos de Jesús. ¿Por qué sucede eso? ¿Será que los salvos dejan de ser salvos? No, de ninguna manera. Aquella persona que ha sido salva, que ha creído en el nombre del Hijo de Dios y que Dios ha obrado esa salvación en su corazón, esa persona será salva hasta el final, porque Dios le hará perseverar. La salvación no se pierde, mi hermano. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hay iglesias que dicen que la salvación se pierde y básicamente amenazan a sus miembros. Como, hey, no andes en pecado por ahí porque acuérdate, puedes perder la salvación, puedes caer de la gracia. Pero la Biblia es totalmente clara en eso. La salvación no se pierde, tú no puedes perder la salvación.
¿Qué dice Juan capítulo 10? Y para mí este texto es la clave. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, dice Cristo, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Escucha esto, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si tú eres una oveja de Cristo, tú estás protegido en la mano del Dios Todopoderoso y nadie jamás te podrá separar del amor de Dios. Nadie jamás podrá arrebatarte a ti de la protección de tu buen Dios. ¿No es eso buenas noticias, mis hermanos? Si dependiera de ti, hace días, hace mucho tiempo, hubieras perdido la salvación. Pero la clave es que no depende de ti. Dios ha prometido hacerte perseverar, aún en los momentos de pecado, aún en los momentos de tribulación y de tropiezo y de fallas y de errores, aún en los momentos de dudas, aún cuando tú dudas, ¿seré salvo o no seré salvo? Aún en esos momentos Dios te está preservando para Él y para Cristo. Sigue diciendo Jesús en Juan 10, mi Padre que me las dio a estas ovejas es mayor que todos. Y repite, para dejar esto claro, sin lugar a dudas, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dios te sostendrá, mi hermano, hasta el final. Dios te sostendrá, mi hermana, hasta el final. Y estas sí son buenas noticias. Ahora, ¿quiénes son los apóstatas? Escucha esto. Los apóstatas son los que parecía que seguían a Cristo. Los que daban la impresión de que seguían a Cristo, pero nunca lo siguieron, pero nunca fueron salvos. Se acercaron y estuvieron cerquita. Ahí incluso dice Hebreos que hasta saborearon la obra del Espíritu Santo, pero no conocieron a Cristo. Escucha esto, no todo el que profesa ser cristiano es cristiano verdadero. Tú puedes decir con tu boca algo que no es real en tu corazón. Incluso estar muy engañado. Creer bien firmemente que sí eres hijo de Dios, pero no eres hijo de Dios. No todos los que profesan ser creyentes serán salvos. Algunas personas equivocadamente, escuchen esto, equivocadamente piensan que porque hace 20 años repitieron una oración, entonces esa oración allá les garantiza que son salvos. Aunque vivan lejos de Dios y no le interesen las cosas de Dios. ¿Qué interés ir a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué interés Cristo y la gloria de Cristo? Tal vez vienen a la iglesia y cantan estos cantos. Cosa tan aburrida la que canta esta gente. Por repetir una oración, por repetir una oración, nadie salva. En ningún lado en la Biblia tú vas a encontrar, repite estas palabras y serás salvo. Las personas son salvas por poner su fe en Cristo Jesús. Cristo salva, no una oración. Cristo salva, no pase al frente. Cristo salva, no firme esta tarjetita conmigo. Cristo salva, pon tu fe en Cristo, abraza a Cristo. Mira a Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Entiende tu ruina espiritual. Entiende tu fracaso espiritual. Entiende que estás en bancarrota espiritual. Y que solo Cristo te puede salvar. Los apóstatas son los que parecía que sí, pero siempre no. Y una de mis oraciones, mis hermanos, es que todos nosotros, los que nos hemos refugiado debajo de la sombría espiritual de esta congregación, nos miremos en el cielo y estemos juntos por siempre cantando para la gloria de Cristo. Esa es mi oración. Pero hasta Jesús, el pastor perfecto, de su pequeño grupo de 12, perdió uno. Eso de alguna manera me dice a mí
que en algún momento yo estoy hablándole a personas aquí que creen que son creyentes y seguidores de Cristo, pero en realidad no. Hasta Cristo Jesús, el pastor perfecto y el maestro perfecto, tenía en medio de su grupo cercano al que se perdió, Judas. Y ustedes conocen la historia de Judas. Él era un apóstata. Y la apostasía, dice el apóstol Pablo, no es de extrañarse. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos son entre la muerte y resurrección y ascensión de Cristo y la segunda venida de Cristo. Esos son los postreros tiempos. Han pasado 2000 años de postreros tiempos y no sabemos cuántos más vengan. Esto ya está profetizado desde el principio. Toda la Biblia está llena de advertencias. Hay falsos maestros, hay falsos hermanos, hay falsas personas, hombres y mujeres mentirosas. No te extrañes, le dice a Timoteo, no te extrañes. Algunos apostatarán de la fe. ¿Y cuál es el origen de esa apostasía? ¿Cuál es el origen de esa mentira? Miren conmigo cómo sigue diciendo el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo, mis hermanos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La falsedad, la mentira, no puede tomarse con ligereza, porque viene de Satanás, viene del mismo infierno. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. ¿Y cómo destruye Satanás? Haciéndote creer mentiras. Haciéndote creer mentiras. Ese es el origen. Satanás está peleando una guerra. Satanás no quiere verte aquí en la iglesia. Satanás no quiere ver a tu familia en la iglesia. Satanás quiere tenerte entretenido en otros asuntos. No importa si es algo como bares y fiestas y borracheras, o si es algo como una película, cualquier cosa. Cualquier cosa, Satanás te la va a presentar de manera que tú digas, esto es mejor que Cristo. Esto es mejor que la iglesia. Él quiere destruirte. Él quiere hacerte entender que cualquier cosa es mejor que Cristo, que cualquier cosa es mejor que la iglesia. Esta mentira viene de Satanás, pero viene por medios humanos. Mire lo que dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Estos hombres y mujeres que se introducen en las iglesias y ya estaban en la iglesia de Éfeso son unos mentirosos, tienen cauterizada la conciencia, no entienden la diferencia entre el bien y el mal por la obra de Satanás en su vida. Satanás utiliza personas mentirosas e hipócritas para hablar mentira. Para hablar mentira. Y una y otra vez la Biblia nos advierte sobre eso, mis hermanos. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra iglesia con todo el corazón y con todo valor de los falsos maestros. Yo he sido testigo de primera mano de lo que un falso cristiano puede hacer en una iglesia si no se le confronta, si no se le confronta con la verdad de la palabra. Satanás quiere destruirnos, mis hermanos. Quiere destruir a tu familia. Quiere destruir tu matrimonio. No le creas sus mentiras. No le creas sus mentiras. Específicamente, estos falsos maestros en Éfeso estaban apartando a la gente del mensaje del evangelio. Versículo 3. ¿Cómo puedes ser salvo? Oh, no te cases. No comas estas y estas y estas comidas. Y tal vez tú me dices, ay pastor, pero ese mensaje era de hace 2000 años ahí en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Hoy muchas iglesias enseñan estas cosas. El catolicismo romano, ¿qué dice a sus sacerdotes? No te cases. Yo no entiendo cómo ellos interpretan 1 Timoteo 4. No entiendo, de verdad. La hipocresía de mentirosos que dicen no te cases. ¿Y qué le dice la iglesia católica romana a sus sacerdotes? No se pueden casar. No se pueden casar. Y abstenerse de alimentos. Los mormones no pueden tomar café, imagínense ustedes eso. Pero todo lo que se están perdiendo. No han probado el café hondureño tal vez.
No pueden comer cerdo. Si no, pierde la salvación. Y es que ¿cómo interpretan esa gente? 1 Timoteo 4. En muchas iglesias te dicen, no hagas esto, no hagas aquello. La salvación se obtiene por la abstinencia. No tomes, no te pongas maquillaje, no te pongas pantalones, no te cortes el cabello. Y ahí sigue la lista de abstinencia. La abstinencia no salva a nadie. Tú te puedes abstener toda tu vida e irte al infierno. Hay gente sobria que nunca ha tomado una gota de alcohol y está en el infierno. La salvación no es por abstinencia, la salvación es por fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando Cristo Jesús obra en tu vida, escucha bien esto, tú vas a amar a Dios porque tienes un nuevo corazón. Y tú vas a desear obedecer a Dios en lo que Él te manda en tu palabra, en la palabra. No va a ser como un robot ahí tratando de, tengo que. No. Dios te da así el querer como el hacer por su buena voluntad. No es primero me abstengo y voy a ser salvo, no. Es que en tu naturaleza pecaminosa y en tu naturaleza carnal y débil y que está inclinada al pecado, nunca, sin Cristo, nunca podrás obedecer a Dios. Necesitas a Cristo. Necesitas venir a Cristo. Necesitas abrazar a Cristo. ¿Cómo vencer esos patrones pecaminosos de tu vida que están destruyendo tu matrimonio, destruyendo tu hogar, destruyendo tu familia, destruyendo tu empleo? ¿Cómo destruir esos patrones pecaminosos? Ven a Cristo, abraza a Cristo, refúgiate en Cristo, conoce a Cristo. Cristo salva, no la abstinencia. Estos hombres estaban apartando a la gente del evangelio, pero también, para terminar, los estaban apartando de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Y volvemos al tema de la verdad. Este pasaje empieza con la verdad y termina con la verdad. Escucha esto, versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Esta es la refutación de Pablo a las mentiras de los falsos maestros en Éfeso. ¿Cómo que prohíben casarse si Dios creó el matrimonio? ¿Cómo que prohíben comer ciertas comidas para ganar salvación si Dios nos dio las cosas para que las comamos? Los veganos dicen que solo la hierba, pero yo creo que también se puede comer los chicharrones. Está bien, Dios lo creó. Dios lo creó todo y todo es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios, porque Dios dice lo que es verdad en su palabra, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cuál es la solución para estos mentirosos, hipócritas? La verdad de la palabra de Dios. ¿Cuál era la solución para los hermanos en Éfeso que estaban siendo engañados con mentiras de Satanás? La verdad de Dios, mi hermano, mi hermana. Me encanta el libro de Nancy Leigh DeMoss que se llama Mentiras que las mujeres creen. Si no lo has leído, hermana, te lo recomiendo. Porque de manera práctica puedes identificar mentiras que tú puedes haber creído a Satanás. Necesitamos otro libro que diga mentiras que los hombres creen. No sé si existe. Que yo creo que sería más grande, no sé. Dice la hermana Nancy Leigh DeMoss, Satanás ha utilizado el engaño para ganarse nuestra simpatía, afectar nuestras decisiones y destruir nuestra vida. La principal arma de Satanás es el engaño. ¿Te has creído tú una mentira de Satanás? ¿Cómo se refleja eso en tu vida? Si tú te has creído una mentira, eso se verá reflejado en tu vida. En tu vida. De manera práctica, también la hermana Nancy Leigh DeMoss nos ayuda aquí. Identifica una conducta pecaminosa. Falta de dominio propio al comer. O deseo de aprobación de los demás. O un patrón de adicción o ver pornografía. Identifica una conducta pecaminosa. Tal vez tú estás siendo controlado por la ira y explotas ahí en tu hogar.
Tal vez tienes siempre el deseo de ser aprobado. Y si no te aprueban quienes tú quieres que te aprueben, entonces te destruyes, te hace pedazo. Identifica una conducta pecaminosa. Número 2, identifica la mentira que te has creído. ¿Qué mentira te has creído? Si tú explotas en ira, eres controlado por la ira y explotas ahí con esa ira pecaminosa en medio de tu hogar, tal vez tú dices, la única manera que ellos me van a escuchar es cuando yo grito. Tú te has creído una mentira. Identifica qué mentira te has creído. Si siempre quieres ser aprobado por los demás, la mentira que te has creído es que tu identidad está en lo que otros piensan de ti, no en lo que Dios piensa de ti. Identifica una conducta pecaminosa, identifica la mentira que te has creído y en tercer lugar, sustituye la mentira por la verdad. Y por eso es tan importante que tú estés en la palabra todos los días. Porque la palabra misma, la verdad de la palabra misma va sacando las mentiras que tú te has creído. ¿Cuántas mentiras no te has creído en esta vida, hermano? Muchas. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque yo me he creído muchas también. Y tú y yo somos iguales. Tú te has creído muchas mentiras, incluso todavía las crees. Pero ¿qué dice Romanos 12? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitas sumergirte en la palabra y conocer esa verdad para no ser engañado. Necesitas escuchar esa verdad. Venir aquí a la iglesia, no faltes a la iglesia porque necesitas ser recordado una y otra vez de esa verdad. Memoriza la palabra, medita en la palabra, guárdala en tu corazón. Estudia la palabra. Y cuando te llegue la oportunidad, defiéndela y proclámala. Porque esa es la misión que nosotros tenemos. Vamos a orar. Padre, te bendecimos a ti, Señor, y te damos la gloria. Porque tú hablas verdad a nuestras vidas. Aunque a veces no nos guste, aunque a veces nos ofenda. Pero la verdad que tú hablas a nosotros es como la verdad del diagnóstico médico. Aquel diagnóstico médico que llega con muy malas noticias, pero también con una solución. Padre, queremos siempre escuchar tu verdad, porque tu verdad es la que sana nuestras vidas y quita de nuestra mente toda mentira que nosotros nos hemos creído, Dios. Padre, todos nosotros los que estamos aquí hemos en algún momento de nuestras vidas creído una mentira. Tal vez hemos creído la mentira de que podemos vivir sin ti, Dios, alejados de ti y que nos podemos arreglar nuestra vida, que somos suficientemente capaces de manejar nuestra vida. Rechazamos esa mentira en el nombre de Cristo Jesús. Y te decimos hoy que te necesitamos. Te necesitamos a ti para que tú saques de nuestra mente todas las mentiras que nos hemos creído, Señor. Y que en el poder de tu Espíritu Santo caminemos en la verdad. Yo quiero hablar contigo hoy que estás aquí. Que posiblemente te has dado cuenta hoy de que solo estabas profesando fe, pero no tenías verdadera fe en Cristo. Tal vez tú te has creído cristiano por años. Y hoy Dios te ha hablado y te ha dicho por medio de su palabra que no eres salvo. Yo quiero hablar contigo hoy, decirte que hoy es el día de salvación. Dios dice en su palabra la verdad acerca de ti, que eres pecador y que te has rebelado contra Dios. Pero también dice la verdad acerca de cómo puedes reconciliarte con Dios. La Biblia te manda hoy, Dios te manda hoy a que te arrepientas de tus pecados y que pongas tu fe en Jesucristo,
que abraces a Jesús. Si tú entiendes tu necesidad hoy, puedes decirle a Dios: Dios, yo reconozco que soy pecador y que he sido rebelde contra ti. Te pido perdón y recibo el regalo de la salvación que tú me das. De ahora en adelante quiero caminar contigo y caminar en la verdad. Si tú entiendes que Dios está hablando a tu corazón, yo te pido que tú te acerques conmigo después del servicio para que yo te pueda ayudar a seguir más exactamente a este gran Salvador que se llama Jesús. Para ayudarte a seguir en este camino que es el camino de la verdad y de la vida. El único que satisface el corazón del ser humano es Cristo. Y vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena entregarse a Cristo. Padre, sé tú el que abra los corazones y los ojos para que las personas que están ciegas puedan ver la gloria de Dios en Cristo Jesús y sean salvos hoy mismo. Obra, Señor, en los corazones. En el nombre precioso de nuestro Salvador Jesús oramos. Amén.